Y para los Anunnaki, ¿qué consecuencias tuvo la creación del hombre? Bueno, como hemos dicho, si inicialmente habían sido considerados unos esclavos para las minas, progresivamente se van olvidando de estas extracciones de oro, sea porque consiguieron ya las cantidades que necesitaban, o por lo que sea, por razones que a lo mejor no conocemos. Los Anunnaki utilizan ya al hombre no como esclavo, sino como sirviente, para todo tipo de tareas, y de alguna forma se encariñan con él. Los varones se sienten una atracción física, una atracción sexual hacia las hembras terrestres, y empiezan a tener uniones sexuales. De ahí sale en la Biblia, por ejemplo, los hijos de estas uniones, que son los Nefilim, los gigantes, que luego más adelante los tienen que exterminar. Se produce un exterminio masivo de estas entidades porque llegan a dominar ciudades enteras con un tamaño descomunal y una fuerza muy brutal. Entonces, progresivamente se le empiezan a conceder derechos al hombre, al ser humano. Pasa a ser un sirviente. De sirviente pasa a ser sacerdote, para que construya templos para que venere a los dioses. Luego ya pasan a ser faraones y reyes, y aquí nace la monarquía. Y aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes de este relato sumerio, que es el origen de la monarquía y de cómo es posible que un pequeño grupo de seres humanos controle a la mayoría. ¿Quiénes son estos, estos personajes que se autoproclaman con derechos divinos para gobernar al mundo entero? ¿Qué es eso de la sangre azul? Bueno, pues todo conduce a lo mismo y a lo que básicamente nos cuentan autores como David Icke, de que ciertamente la monarquía es el resultado de una estrategia de los dioses para dejar una descendencia, una estirpe de sangre pura. Ellos tienen relaciones sexuales con una serie de familias y ahí se empieza a crear una estirpe de sangre, lo que David Icke llama the bloodlines, líneas de sangre más pura, para que estos monarcas sigan los decretos divinos de los dioses. Y de esta manera se consiga una manipulación total de las masas y un control absoluto. Porque aquí hay un punto muy importante: la monarquía nunca se ha mezclado con el resto de humanos. La esencia de estos Anunnakis, la esencia genética de estos dioses, de alguna forma, con el paso de tantos miles de años, se ha ido degradando. No al nivel en que le sucedió al Adán original, pero sí que hemos perdido varias de sus cualidades. Porque, digamos, nos hemos ido mezclando sexualmente entre todos. Pero la monarquía no. La monarquía ha seguido un patrón fijo de procrear solamente con los de su misma estirpe, de su misma sangre. Y eso se ha hecho, y yo recuerdo las palabras de los textos que dice: la simiente sacerdotal jamás debe ser profanada. Y se refiere básicamente a que hay esos genes, genética Anunnaki o reptiliana pura, que debe ser mantenida a lo largo de centurias. Así por lo que nos cuentas, dirías que los reyes proceden de unos genes Anunnaki más puros, y toda la teoría de David Icke, ¿crees que se puede conectar con lo que tú cuentas en el libro? Yo creo que David Icke es su aportación, aparte de que es un investigador extraordinario, para mí intachable. Sus teorías no tienen nada de ciencia ficción, por mucho que a la gente le pueda sorprender estar hablando de que hay reyes o monarcas que se puedan transformar en reptiles, violar las leyes de la biología y convertirse en reptilianos. Yo creo que si tú estudias un poco lo que dice David Icke, yo por ejemplo me pasé más de un año después de conocer todas sus teorías, las archivé. Dije, bueno, vale, este señor es muy interesante lo que dice, pero ahora ya no quiero escucharle más. Voy a dedicar un tiempo para
por mí mismo, usar mi cerebrito y buscar información alternativa al margen de lo que diga David Icke. Bueno, pues después de un año indagando en la protohistoria, indagando en los orígenes, indagando no solo en todos los libros de Sitchin, sino en muchos otros, pues yo, la verdad, me quito el sombrero ante David Icke porque es impresionante este hombre, cómo ha conseguido encajar todas las piezas del rompecabezas y ha encontrado que efectivamente procedemos de estos seres y los monarcas, desde luego, están sirviendo a estas entidades. Has hablado antes de los años que vivían los Anunnaki. Para los humanos eran considerados o veían los Anunnaki como inmortales. ¿Era así en realidad? ¿Vivían muchos años? ¿Era porque su especie ya vivía muchos años, su ciclo es diferente? ¿Porque tomaban algo que les concedía esta capacidad? Sí, es un poco lo que hemos comentado antes. El oro monoatómico se supone que tiene unas propiedades que afecta a las moléculas, regenera las células y si uno tiene ciertas enfermedades las puede llegar a sanar, a regenerar. Lo que ocurre es que hay autores como el norteamericano Dan Winter que habla de que estos Anunnaki, cada vez que ingerían el oro, había unos efectos secundarios en este proceso. Efectivamente podías volverte inmortal, es decir, podían pasar los años que tú quisieras, que tú seguías con un estado de salud y una energía, una vitalidad en tu cuerpo. Sin embargo, el efecto secundario del que habla Dan Winter es de que cuando los Anunnaki tomaban este oro monoatómico, se les amplificaban los sentidos sensoriales. La percepción extrasensorial se amplificaba, pero una barbaridad. En el punto de que el oído podían escuchar sonidos, por ejemplo, comunicarse con sus ancestros. Sí, básicamente viene a decir eso Dan Winter, de que podían escuchar a sus ancestros. Y eso es algo que yo también he podido corroborar a través de la lectura de estas interpretaciones de Sitchin, porque efectivamente se habla de varios ancestros, varios antepasados de los propios Anunnaki dentro de la realeza que les hablaban, se ponían en contacto con ellos, los veían. Sin embargo, eran seres supuestamente ya fallecidos hacía eones. Entonces, lo que dice Dan Winter me parece que tiene mucho sentido. Los Anunnaki conseguían la inmortalidad, pero a cambio de un precio bastante alto, que era posiblemente llegar a perder la cabeza, llegar a la locura. Por esta amplificación sensorial, podían escuchar voces, podían llegar a enloquecer, a no ser que tuviesen suficiente capacidad para integrar todo aquel conocimiento en su cabeza. Gilgamesh fue el primer hombre que desafió a los Anunnaki en la búsqueda de la inmortalidad, pero fue un intento fallido, ¿no? Sí, fallido y yo diría que trágico. Sin embargo, es un personaje mitológico que se convirtió en un héroe para toda la eternidad. Gilgamesh era rey de Uruk y se dice de él que tenía 2 tercios divino era 2 tercios divino y 1 tercio humano. Claro, él observaba a los dioses como eran inmortales y claro, decía, bueno, yo tengo estos 2 tercios divinos que me puede conceder el derecho de vivir bastantes más años que un humano normal. Sin embargo, también tengo 1 tercio humano. A ver si resulta que ese tercio humano me va de alguna forma a fastidiar. Entonces, claro, en esa dinámica se encontraba este rey, este señor. Intentaba encontrar la fórmula divina de los grandes dioses, descubrir el gran secreto que custodiaban los grandes dioses para prolongar su existencia al mismo nivel que ellos. ¿Por qué? Porque se consideraba con el mismo derecho, con el mismo privilegio divino que los dioses, por tener esos 2 tercios divinos. Entonces ahí se embarca en una aventura impresionante, es uno de los relatos más bellos que he escuchado, más antiguos también. Ahí se habla de una criatura de forma simiesca, como una especie de gran orangután, llamado Enkidu, que significa criatura de Enki. O
sea, sería una especie de otro de los muchos experimentos que realizó Enki mezclándonos con los monos. Entonces se embarca con este ser de aspecto simiesco y juntos pues realizan un viaje en el que deciden acudir a la gran morada de los dioses, conocida como Tilmun. Ahí se supone que había como una especie de puerta estelar que conducía hacia otros planos, y en Tilmun era el lugar de destino en donde eran llevados todos los humanos elegidos para ser premiados con la inmortalidad. Todos los que habían conseguido la inmortalidad habían pasado por Tilmun, y Gilgamesh lo sabía. El más famoso de estos elegidos por los dioses fue Ziusudra, el Noé bíblico, el héroe del diluvio universal. Este sí se le concedió la inmortalidad. Sin embargo, a Gilgamesh, por mucho que lo intentara, por mucho que intentara desafiar a los dioses, que por cierto puso en jaque a todos los grandes líderes y se produjo, de cierta manera, una serie de guerras, una serie de rivalidades muy, muy importantes. Había algunos dioses, como la diosa Ishtar, Inanna Ishtar, que se había de alguna forma enamorado de Gilgamesh, había sucumbido a sus encantos, y le pide pues, que sea su consorte, que sea su pareja. Ante el rechazo de Gilgamesh, la diosa enfurece y decide atacarlo, decide destruirlo. Incluso le pide al gran dios Anu que envíe un ejército de naves y bombardeen toda la zona para exterminarlo absolutamente. Otros dioses, como Shamash, por ejemplo, que es nieto de Enlil, este fue el dios que lo protegió, le dio su bendición y lo quiso conducir hacia Tilmun para que, a ver si los dioses podían decretar esta decisión final. Pero, desde luego, no lo consiguió, y cuando llega Gilgamesh a las puertas de Tilmun, que por cierto, la puerta de entrada de Tilmun viene representada con una especie de serpientes entrelazadas y también de forma alada. Cuando consigue llegar ahí, dos guardias, y esto aparece incluso en dibujos, en varios relieves, aparecen dos guardias con una especie de dispositivos, una especie de focos, a los que llaman focos pavorosos, es decir, eran una especie de armas que lanzaban un rayo desintegrador. Y cuando ven llegar a Gilgamesh, el rey de Uruk, le lanzan una serie de rayos, y creo recordar que no solo no le hace nada, sino que uno de los guardias dice: es el que viene de la carne de los dioses, o algo así, no recordaré exactamente, pero viene a decir que desde luego no podía afectarle ese rayo, porque su naturaleza era semidivina. Esos rayos solo afectaban a los que eran exclusivamente humanos. Tras cruzar esa puerta se encuentra con Ziusudra, el héroe del diluvio universal. Y Ziusudra dice: yo tengo las manos atadas, no puedo hacer nada por ti, ni puedo pedirles a los dioses que te den la inmortalidad. Es imposible, precisamente quizás por tener ese tercio humano. Entonces Ziusudra se apiada de él y le dice: bueno, ya que no puedo concederte la inmortalidad, le dice, hay una planta que nace bajo el mar y que es como una enredadera de zarzas. Si consigues hacerte con ella, recuperarás la juventud. Y entonces Gilgamesh se dirige hacia la zona marítima donde indica Ziusudra, se pone dos piedras en los pies y se sumerge. Y ahí consigue encontrar esta fabulosa planta. Pero, desgraciadamente, y aquí llega la tragedia del relato, cuando está a punto de llevársela, se está dando un baño, viene una serpiente, huele el perfume de la planta y se la lleva. Y así es como termina el relato de Gilgamesh, y que, al parecer, hay diversos registros que se han encontrado que confirman de que después de esta aventura Gilgamesh decidió suicidarse, decidió quitarse la vida como parte de un ritual junto con toda la corte real.
Muchos creen que los Anunnaki van a regresar. ¿Dónde se fueron? ¿Y crees que va a ser así? Bien, este es un tema también, intentar responder a eso es casi un milagro. Los Anunnaki en teoría se fueron, pero hay muchas teorías al respecto, es decir, hay muchos investigadores que consideran que pudieron crear una serie de metrópolis bajo tierra o incluso habitar con ciertas bases Marte o la Luna. Todo eso son teorías que pueden ser perfectamente viables teniendo en cuenta la tecnología y el nivel que alcanzaron estos seres. Sin embargo, cuando estudiamos, por ejemplo, la cábala judía y otro tipo de logias y ciencias herméticas, se vislumbra que cierto grupo de humanos, cierto grupo de personas, fueron depositarias de un conocimiento oculto por parte de estos dioses muy, muy interesante, que nos revelaría básicamente, sobre todo en relación a la cábala, que tenían el secreto para acceder a otros planos vibracionales, que conocían las claves para penetrar en portales estelares. Y la cábala tiene mucho que ver con eso. Más que conjuros, son como llaves maestras para acceder a también despertar a entidades, algunas de ellas monstruosas. Se habla de 72 ángeles y no sé cuántos tipos de demonios. Es decir, se está hablando de entidades que proceden de otros planos de la realidad. Es un tema muy, muy complejo y que parece ser, incluso el tema de los templarios, guarda una estrecha relación con estos secretos de la cábala judía. Quizás los templarios conocían los grandes tesoros y secretos del rey Salomón. Todo esto tiene relación con los Anunnaki. Yo personalmente creo que sí, que tiene mucho que ver, y que los Anunnaki lograron acceder a otros mundos, a otros planos. Y aquí entroncaríamos con la teoría de David Icke y muchos otros, de que los Anunnaki o bien perecieron físicamente y sus almas de alguna forma están por ahí vagando en el éter y pasaron a otros planos, o bien estamos hablando de que estas entidades físicamente consiguieron traspasar los parámetros físicos de esta realidad de tercera dimensión y pasar a otros planos superiores o inferiores, y desde ahí estarían operando en la sombra, influyendo en el ser humano. Y ahí está la clave para comprender el por qué el mundo está controlado por un poder oculto.